¿Cuántos realmente con corazón sincero pueden decir que no somos nosotros, que es Cristo en nosotros? Eso es una realidad que como creyentes tenemos que tener presente. La vida que ahora vivimos no es por nuestro mérito, no es por nuestra diligencia, es por la obra de Cristo que nos ha habilitado para poder ahora vivir una vida que adore y glorifique a nuestro Padre, una vida en dependencia a Él. Y siempre es importante, como hijos e hijas, estar recordando estas cosas. Siempre pienso en que todos estamos viviendo distintas circunstancias y por momentos tenemos que recordarnos unos a otros, como nos enseña la palabra en Romanos 8:1, y recordarnos a nosotros mismos que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, y todos decimos amén a eso, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero es muy importante recordar la segunda parte del versículo que dice: los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es un llamado a esa dependencia en Cristo para poder perseverar en una vida libre de condenación, caminando en el poder del Espíritu Santo. Bien, ahora sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Hoy vamos a iniciar el capítulo 2. Y aunque cambiamos de capítulo, es de alguna forma el cierre de la sección que hemos estado estudiando desde el versículo 18 de capítulo 1. Así que damos gracias a Dios que podemos ir versículo a versículo viendo su palabra. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, y dice así la palabra del Señor: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino que descanse en el poder de Dios. Oramos. Señor, queremos dar gracias una vez más porque somos tuyos. Por gracia, por medio de la fe, Señor, nos has alcanzado. Y hoy gozosos en este lugar, hoy agradecidos en este lugar, disponemos nuestro corazón para no solo adorarte, sino también parte de nuestra adoración es una escucha activa, en donde queremos ver el texto, lo que tú quisiste comunicar a través de él, y queremos meditar en ello para poder aplicarlo y salir a este mundo, Señor, hacer esa luz y esa sal que no solo nos llamas a hacer, sino que este mundo necesita, porque es un mundo que está en oscuridad, es un mundo que se está degradando, deteriorando, y necesita de verdaderos creyentes para poder alumbrar con la luz de Cristo y para poder preservar lo que nos llamas a preservar para tu gloria hasta el día que tú, Señor, quieras regresar. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerdo no hace muchos años, cuando todavía todavía soy joven, pero era más joven, y todavía me enviaba que teníamos un equipo de mejengueros, pero era un equipo de mejengueros de esos bravos. Íbamos a cuando campeonato nos encontráramos, nosotros nos inscribíamos. Irónico, era pagar para jugar y para perder también. Pero cuando campeonato había, nosotros queríamos estar ahí. El equipo jugaba malísimo. Éramos un resultado de amigos que en serio no componíamos nada. Pero había una estrella en el equipo. Se llamaba Juan Diego. Bueno, se llama Juan Diego, todavía vive Juan Diego.
Y cuando Juan Diego estaba, no importa lo mal que jugáramos, no importa lo mal que estuviéramos coordinándonos, si Juan Diego estaba en la cancha, era gane seguro. Literalmente el equipo aprendía a depender de Juan Diego, porque cuando las cosas no estaban saliendo, la estrategia era: dele la bola a Juan Diego, y Juan Diego resuelve, y en serio resolvía. Y era una dependencia total en la habilidad del talento que tenía Juan Diego, y si no era así, hermanos, estábamos fritos. Era partido de fijo que perdíamos, sin duda. Y yo creo que hoy Dios quiere recordarnos que no importa qué tan deficientes parezcamos a los ojos del mundo, el Señor está interesado en recordarnos que si nosotros descansamos en Él y en el poder de su Evangelio, nosotros vamos a ver cómo hay una victoria en Cristo. ¿Y cómo se ve esta victoria? Bueno, se ve reflejada a la luz del contexto en unidad, en santidad y por supuesto en el alcance de los perdidos. Y si hay una dependencia en el poder del Señor, que es el único en quien podemos confiar y el único de quien podemos defender, estas tres cosas no fallan, familia. Vamos a hacer una iglesia para la gloria de Dios si dependemos de Él, y podemos entonces ver de una forma clara, palpable, estas características en una iglesia, porque por supuesto son las características que Dios espera. Y por eso el propósito que tenemos este ratito es comprometernos a descansar en el poder de Dios para la unidad y santificación. Voy a repetir eso: comprometernos a descansar en el poder de Dios para la unidad y santificación. Porque déjenme anticiparle algo: si no dependemos del poder de Dios, la unidad y la santificación no van a ser una realidad en nuestras vidas. Porque no hay forma de lograr eso por nosotros mismos. La única forma de lograrlo es dependencia del Señor. Así que, para concluir esta unidad, es importante recordar lo que ha pasado hasta ahora. Pablo, de versículo 18 a versículo 25, en el capítulo 1, nos recordó del poder de la cruz y nos hizo ver cómo es el mensaje de la cruz lo que hace que las personas realmente vengan a Cristo. Y lo hizo ver de una forma que, por lo menos a mí me sigue generando impacto, porque el mensaje de la cruz no era un mensaje que se suponía iba a ser aceptado por la gente de la época en la que estaban recibiendo. Era un mensaje que era piedra de tropiezo para judíos, era un mensaje que era locura para griegos, y definitivamente la forma en la que ese mensaje podía actuar en los corazones de las personas, al igual que hoy puede seguir actuando, era solamente por el poder de Dios. La semana pasada vimos versículos de 36 al 31 y vimos esto hecho realidad al Pablo decirle a los creyentes de Corinto que ellos no eran sabios por sí mismos, que la mayoría no eran personas poderosas ni nobles, sino que eran lo vil y menospreciado del mundo, y cómo por medio de que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo es que hoy ellos tienen una posición en Cristo por obra de Dios. Y lo que vamos a ver a través de estos versículos que tenemos por delante hoy es que Pablo mismo va a demostrarnos una vez más cómo la salvación es del Señor, para que los corintios entiendan la importancia de la unidad. ¿Cómo? Haciéndonos ver que Él no fue con palabras elocuentes, que Él no fue con una gran oratoria a un mundo griego que demandaba gran oratoria. Él fue más bien con debilidad, con temor y temblor, y aún humanamente dando un mensaje que parecía totalmente desprovisto de autoridad y poder, porque no estaba haciendo ese gran orador griego. Dios aún así salvó a las personas, porque no tenía que ver con el mensajero o la forma en que compartía el mensaje, sino que tenía que ver con el mensaje per se, y obviamente eso era importante. Por eso es que el título es Descansemos en el poder de Dios, y ese poder de Dios, traducido en el contexto, es: vamos a descansar en el Evangelio de Cristo. Vamos a descansar
en lo que Dios quiso proveer para que su iglesia se mantenga unida, se santifique y salga a alcanzar el mundo que necesita Cristo. Y por eso, en primer lugar, hermanos, lo que queremos ver es que la forma del mensaje no transforma, pero sí el contenido. Y eso es muy importante. La forma del mensaje no transforma, pero sí el contenido. Versículos 1 y 2, volvemos a leer. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber de ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Y ahora Pablo lo que le está recordando a los corintios es la primera vez que él fue a su tierra. Y la primera vez que estuvo allá, proclamándoles, anunciándoles, dándoles noticia del testimonio de Dios. Ese testimonio que Pablo fue a anunciar porque recibió de Dios mismo. Voy a leer para ustedes Gálatas 1, 11, 12, para que veamos juntos cómo es que Pablo realmente recibió este testimonio directamente de nuestro Señor. Dice: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y Pablo lo que nos deja claro es que este mensaje no lo recibió de seres humanos, lo recibió directamente del Señor, y por supuesto que es un mensaje que es poderoso. Y es por eso que él se va a referir a la forma en que llegó a presentar. Y por eso dice que no fue con superioridad de palabra, o sea, no fue con palabras atractivas o pomposas a hablarle a los corintios, tampoco fue con la sabiduría de un carácter manipulador, donde intentaba persuadir personas por medio de manipulación, que era parte de lo que hacían los retóricos de la época. A diferencia de sus retóricos, él lo que hace es simplemente, sin pretensión, sin superioridad de palabras, compartir el mensaje que Dios le había dado. Y es importante recalcar eso, porque Pablo quiere dejar claro la forma en la que él fue. Y él no fue con una forma portentosa y poderosa a ellos. Ahora, déjenme explicar un poco esto, porque obviamente tenemos mucha admiración por el apóstol Pablo y sabemos muchas cosas por el mismo testimonio de la escritura del apóstol Pablo. Sí, Pablo era un erudito, no hay ninguna duda. Este hombre era maestro, era un experto en la ley, era fariseo, según la carta. Sabemos que era erudito, en ese sentido era experto en la ley. También sabemos que había momentos donde Pablo podía ser un buen polemista, por ejemplo cuando estuvo en Grecia, en capítulo 17 de Hechos, y él intenta hacer una buena defensa y una buena presentación del evangelio hasta que habla de Cristo crucificado y todo el mundo se le burla. Sabemos que él tenía habilidades, pero a la luz del texto y a la luz de lo que nos dice 2 Corintios, que a Pablo lo veían como débil en palabra, esto es algo que se repite en 2 Corintios capítulo 10. Lo que Pablo está diciendo es: para los griegos yo no tengo buena retórica, y él lo va a aceptar. Va a decir: es cierto, yo no fui con palabras ostentosas, no tengo buena retórica, para los griegos no la tengo, aunque nosotros la leemos en las cartas, pero para el mundo griego eso no era suficiente. Y Pablo quiere enfatizar que la forma no fue lo que convenció a los oyentes de Corinto a venir al evangelio, sino que fue el mensaje común. Y es lo que una y otra vez en esta unidad quiere resaltar. Definitivamente Pablo lo que hizo fue rechazar lo que humanamente se esperaba de él, porque sí, probablemente los griegos lo que esperaban es que él llegara a promocionarse, y al igual que muchos retóricos de la época, llegara a hacer algo extravagante para llamar la atención de las personas, y no fue lo que hizo. No fue lo que hizo cuando llegó acá. Y por eso es que nosotros claramente vemos que el resultado fue que la gente llegó a la fe debido al poder de Dios. Y eso lo voy a decir varias veces esta mañana, hermanos, porque nosotros necesitamos entender
lo que realmente es poder de Dios. Y necesitamos empezar a afirmarnos en lo que verdaderamente es poder de Dios y no tanto en lo que nos gusta escuchar o a quien nos gusta escuchar. Necesitamos concentrarnos en el poder de Dios. Y por supuesto él también no solo habla de la forma en la que llegó a presentarse, habla también del contenido. Vean que él dice: nada me propuse saber, excepto una cosa, a Cristo y este crucificado. Y ahora Pablo quiere dejar claro que lo que él estaba haciendo se iba a concentrar en una única cosa. Él no quería saber dos cosas, no quería saber tres, no quería hablar de dos, no quería hablar de tres, quería hablar de una a la mente, y era de Jesucristo. Y lo que empezamos a ver es que el centro del mensaje de Pablo no solo era Jesucristo mismo, el centro de la vida de Pablo, o sea, su comportamiento, su actitud, dependía precisamente de la centralidad de una vida en Cristo. De manera que él no solamente estaba comunicando un mensaje poderoso, él estaba viviendo una vida que a la luz de los demás creyentes parecía poderosa. ¿Por qué? Porque la estaba viviendo a la luz del Evangelio. Vea que cuando dice nada me propuse saber, es que él no tenía intención de adquirir otro conocimiento distinto de Cristo. No quería. Ojo, no es que no podía. No quería adquirir otro conocimiento distinto que no fuera el conocimiento de Cristo. Y la pregunta que podemos hacernos también: ¿por qué hablar de Cristo crucificado? Porque como vimos en versículos 18 al 25, esa fue la sabiduría de Dios, hermanos. A Dios le plació que el mensaje central del Evangelio fuera la cruz de Cristo. Y le sigue placiendo, porque el mensaje no ha cambiado, ¿eh? Le sigue placiendo al Señor que la centralidad del mensaje sea Cristo crucificado. Y esto tiene que, una vez más, recordarnos la importancia de confiar, de depender del poder de Dios. Este mensaje no era atractivo para la sociedad, porque obviamente estaban comprometidos con el estatus y el poder, pero era el mensaje que había que dar. No había otro. Tratando de ilustrar esto, y las ilustraciones son imperfectas, trataba de pensar un poco en el mundo comercial y cómo las personas o cómo las empresas intentan vender sus productos, ¿verdad? Y cuando una empresa o alguna persona tiene un buen producto, eso tiene que ir acompañado de una buena estrategia de venta para garantizar el éxito. De otra forma, no lo va a tener. Y parte de la estrategia de ventas podría ser que el vendedor conozca las necesidades del cliente, podría ser que el vendedor sepa centrarse en la ventaja competitiva del producto, y otra cosa, que pueda ofrecer servicios adicionales en torno a este producto. Y obviamente el Evangelio no es un producto, es una analogía imperfecta, por eso les digo. Pero si pensamos a las personas, hermanos, como clientes, como que no funciona mucho el tema de venta. ¿Saben por qué? Porque la gente a la que usted y yo le vamos a hablar del Evangelio no tienen idea de que su mayor necesidad es el Evangelio. No lo ven como una necesidad. No importa qué tan mal estén sus vidas. Las personas no lo ven como central. Si les hablamos de la ventaja competitiva del Evangelio, ellos ni siquiera la pueden apreciar. No les importa. Y si pensamos en los beneficios extra, como la vida eterna, por ejemplo, tampoco les va a importar, porque están más enfocados en deleitarse en el aquí y ahora. Ahora, eso es muy fácil pensarlo de la gente que no conoce al Señor, ¿cierto? Ahora, aplíquelo a la iglesia, que es a la que le está hablando Pablo. Estas personas habían sido alcanzadas por gracia por medio de la fe,
pero no estaban viviendo bajo la centralidad del Evangelio, porque si lo hubieran estado haciendo, no hubieran estado teniendo pleitos y no hubieran estado divididos. Quiere decir que aunque conocían la centralidad del mensaje, ellos no estaban dispuestos a renunciar a su yo y a poder ser ellos lo que querían ser, no solo en la sociedad, sino dentro de la iglesia, para prevalecer en algo que para el Señor es importante como la unidad. Y esto es importante comprenderlo. Esto no solo aplica, obviamente aplica mayormente para los que están afuera, pero muchas veces los que estamos adentro realmente no vemos el valor del mensaje. No vemos la necesidad de la centralidad del mensaje. Lo decía la semana pasada, y esto es algo que probablemente me lo diga a mí toda la vida y se lo digo a ustedes también. Esto no es cuánto sabemos, es cuánto aplicamos. Yo estoy seguro que si aquí nos preguntan a todos cuál debe ser el centro de la vida del creyente, y todos van a contestar unísono, Cristo o el Evangelio. Y todos diríamos amén, ¿cierto? Ahora la pregunta es si nosotros realmente estamos comprometidos a descansar en el Evangelio. Porque una cosa diferente es saberlo y otra cosa diferente es vivirlo. Y claramente los corintios no lo estaban viviendo, claramente no lo estaban aplicando a sus vidas, y muchas veces nosotros tampoco lo estamos viviendo. Entonces, apliquemos este primer punto, hermanos. Este mensaje que es central, y que no solo es central para compartirlo, sino para vivir al Cristo crucificado, es el mensaje que salva a las personas, pero es el mensaje que también une y santifica a los creyentes. Entonces, una buena pregunta que nos podemos hacer como iglesia es, cuando pensamos en Cristo crucificado, ¿nos invita a practicar la unidad? ¿De qué forma? Vea qué intencional la pregunta. Cuando pensamos en Cristo crucificado, ¿nos sentimos invitados a practicar la unidad? Porque es lo que Pablo está poniendo como tema unificador. Ustedes son salvos, elegidos por gracia, no tienen nada de qué jactarse. Esto es lo que tienen que tener presente para la unidad. Esto lo tienen que mantener vivo para la unidad. Segunda pregunta que nos podemos hacer cuando pensamos en Cristo crucificado, nos invita a vivir en santidad. Y esto es todavía más central porque vean que no es vivir como santos para entonces ser aceptados por Cristo, no es siendo aceptados por Cristo, ahora vivir a la luz de la santidad que podemos practicar por el habilitamiento recibido. Pero cuando nosotros pensamos en Cristo crucificado, tenemos que pensar en la obra de Cristo hecha en esa cruz. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en serio yo me voy a comprometer a vivir a la luz de este poder o voy a seguir viviendo para mis propios deleites, que al final de cuentas, hermanos, es lo que nos terminan dividiendo? Nuestro propio egoísmo y el deseo de autosatisfacción es lo que termina haciendo que la unidad se quiebre. En la mayoría de los casos. Y no estoy hablando de deleite solamente de lo que usted quiere comprar y a dónde quiere ir. No, es lo que usted piensa. La forma en que pensamos que tenemos que ser tratados. La forma en que pensamos que se tienen que hacer las cosas. La forma en que pensamos que deberían ser las cosas también. Probablemente ni siquiera a la luz de la escritura, probablemente a la luz de modelos que hemos visto por años y que tenemos en alta estima. Y nos incluimos todos, incluso yo. Y son cosas que tenemos que pensar porque se trata de unidad y santidad. Otra pregunta, pensar en Cristo crucificado nos compromete a compartir el Evangelio. Quizás de las cosas más irónicas y más visibles en el cristianismo del siglo XXI, hermanos, es el alto grado de temor al hombre que tenemos. Cuando hablamos de temor al hombre, estamos hablando de un concepto bíblico en el cual la gente nos controla. Entonces, nos importa más lo que la gente diga y piense de nosotros, nos importa más lo que la gente pueda hacer contra nosotros,
que lo que Dios dice que hagamos. Temor al hombre. Y está presente en todo creyente en algún ámbito de su vida. Por lo menos uno. Se lo podría demostrar en una consejería. Y vivimos en una época que una de las cosas en las que más se visibiliza el temor al hombre en los creyentes es en la falta de compartir el evangelio. Los creyentes no compartimos el evangelio. ¿Por qué? Porque me da miedo lo que aquel piense, me da miedo que le parezca un fanático, me da miedo que reaccione mal contra mí, que se burle de mí, que me insulte. Y póngale cualquier cosa a la par de eso. Y cuando hablamos de vivir a la luz de la centralidad del poder de ese mensaje, hermanos, significa que ese mensaje es tan central en nuestras vidas y es tan poderoso que no nos importa lo que los demás piensen. No nos importa lo que la sociedad piense. Y no como mala crianza, a mí que me importa lo que usted piense. No. Es que si estoy obedeciendo a Cristo, se desestiman las demás opiniones. Se desestima lo que las personas están pensando de nosotros o diciendo de nosotros. Saben, vivimos en un mundo donde la forma es importante. Solo vea los desarrolladores de contenido, alias influencers de hoy. Yo no tengo redes sociales, pero aun cuando las tenía, ya habían salido los famosos Reels. Vean, los Reels tienen una forma, o sea, los hacen de una forma realmente atractiva. Si no, usted y yo no nos quedaríamos viendo Reels. ¿Sí o no? Son atractivas. Son mini cápsulas, te captan. La forma del contenido nos capta. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Usted y yo en 10 minutos vemos 3 Reels. Cuando estamos viendo el tercero ya no nos acordamos del primero y el segundo. Y cuando al día siguiente usted intenta recordar uno de los 3, ya no se acuerda. ¿Sabe por qué? Porque somos consumidores de forma. Difícilmente uno se detenga a meditar en lo que realmente el desarrollador de contenido está haciendo para ver una transformación, si es que el Reel está a la luz del poder del evangelio. Pero eso no pasa. Y lo que consumimos es forma, pero el contenido no cala. El contenido se disipa en el creyente. Y lo que nos damos cuenta es que terminamos siendo consumidores de forma y no realmente personas que meditan en el mensaje, que es lo que está de fondo y que es lo que importa. Yo no estoy satanizando los Reels. Lo que le estoy diciendo es que si usted no está meditando en lo que está viendo, está perdiendo su tiempo. Mejor lea la Biblia y medite en lo que la Biblia dice. Porque obviamente nos importa más la forma, y eso es algo muy típico de la época. Lo que necesitamos proponernos, al igual que Pablo, y yo creo que es un reto importante, es no conocer otra cosa que no sea Cristo crucificado. Ahora que se acerca la llamada semana de reflexión, ¿cuánto conocemos de Cristo, hermanos? ¿Cuánto podríamos realmente contar sin necesidad de ver este libro acerca de su vida, acerca de su muerte, acerca de su sepultura, acerca de su resurrección? Yo sé que todos en este lugar, por formación, por experiencia laboral, tenemos expertise en cosas, pero como creyentes deberíamos ser expertos en el conocimiento de Cristo. Pablo tenía expertise en muchas cosas, probablemente. Era hacedor de tiendas, era erudito de la ley, pero no quería conocer otra cosa que no fuera Cristo crucificado, porque lo que importaba era el mensaje. No le importaba otra cosa más que eso. Y yo creo que nosotros deberíamos hacer de eso nuestra meta, porque si no hacemos de Cristo o del conocimiento de Cristo nuestra principal meta, hermanos, yo no soy profeta, obviamente, pero la unidad y la santificación no van a ser posibles. A mí no me gusta ser fatalista, pero vean, esta iglesia
todos nos amamos porque tenemos menos de 2 años de caminar todos juntos, la gran mayoría menos de 2 años de caminar juntos. Y la comunión es preciosa. Pero ¿qué va a pasar cuando tengamos 8 años de caminar juntos y ya no nos soportemos? Cuando conozcamos los defectos de los unos y de los otros, ¿qué es lo que va a mantener la unidad? ¿Qué es lo que va a hacer que la unidad no se quiebre? ¿Qué es lo que va a hacer que sus vidas y la mía sigan perseverando en santidad, aunque el mundo se sigue deteriorando y aunque la iglesia sigue permaneciendo? El poder del evangelio. No hay otra cosa. Y parece y suena tan básico, pero en la realidad muchas veces nos estamos quedando. Y yo creo que nos equivocamos como creyentes cuando apelamos a otras cosas que no son el evangelio para mantener la unidad y para perseverar en la santificación. Nos equivocamos realmente. Es una equivocación porque de nuevo lo que transforma es el contenido y no otras cosas. Y en segundo lugar, hermanos, ya vimos que la forma del mensaje no transforma, pero el contenido sí. Ahora vamos a ver que los resultados no los produce el mensajero, sino que son prueba del Espíritu Santo y el poder de Dios. Vean versículos 3 y 4. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ahora Pablo se presenta como una persona débil y temerosa. El mismo Pablo es el que nos está diciendo esto. Se presenta como una persona débil y poderosa. No se estaba dando aires de grandeza, no se estaba atribuyendo confianza a sí mismo, sino que lo que tenía era confianza en Dios y en el mensaje del Evangelio. Y él era consciente de que su estilo y su personalidad no iban a ganar muchos seguidores para que llegaran a la plaza a escucharlo. Por lo menos no por él mismo, no por su oratoria. Saben, es irónico, y no es que es irónico, más bien es, humanamente es increíble pensar que Pablo, teniendo esta debilidad, hermanos, las personas al escuchar el mensaje de él llegaran a Cristo. Humanamente no tiene ningún sentido. Es más, usted y yo no nos detenemos a oír a alguien que no es elocuente. Yo le apuesto que usted está pasando videos y puede toparse con un predicador súper bíblico, que si no es elocuente, usted lo quita, y yo también. Es la realidad. Y tal vez hay uno que es más elocuente, menos bíblico, pero ese me captura, porque su forma me captura. Pero Pablo está diciendo, esta gente creyó, ustedes creyeron, Corintios, no por la forma en la que yo les hablé, porque yo era más bien débil entre ustedes. Ahora, tratemos de explicar un poquito a qué se refiere Pablo con débil. ¿Y a qué se refiere con temor y temblor? Entonces, cuando Pablo habla de debilidad, tenemos que recordar una posibilidad, que es lo que algunos creen es a raíz de una enfermedad que sufría el apóstol Pablo. Entonces, voy a leer para ustedes Gálatas 4:13. Vean lo que le dice Pablo a los Gálatas. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Una posibilidad es que Pablo estuviera enfermo y que obviamente eso le hiciera tener debilidad, pero vean que a pesar de su debilidad física, o si fuera ese el caso, a pesar de la debilidad física, los creyentes de Galacia pusieron atención al mensaje de Pablo. Ahora, otra posibilidad que parece más aceptada es lo que vemos en Hechos 18. Recuerden que en Hechos 18, Pablo llega a Corinto por primera vez en su segundo viaje misionero.
Y recuerden que Pablo es tomado y llevado al pretorio, él es llevado ante el juzgado. Y obviamente por estar predicando el evangelio. Los judíos no estaban contentos de que estuviera hablando algo distinto a lo que ellos y su ley enseñaban. Y es interesante porque si vamos a Hechos 18, un momentito nada más para ver las palabras de parte de Dios para que Pablo cobre ánimo, creo que nos ayudan a entender un poco la debilidad de Pablo en este contexto. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Dice, por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, estando en Corinto, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y creo que la posibilidad a la luz del contexto de Corinto es que Pablo estaba siendo amedrentado, estaba siendo amenazado por parte de un grupo en Corinto, o varios grupos en Corinto. Obviamente en su humanidad siente temor, y Dios habla directamente a Pablo, ¿para qué? Para que no tema, para que cobre ánimo, para que su corazón no se desaliente y siga haciendo lo que va a hacer, confiando en ¿qué? En que Dios le está prometiendo protección. Y cuando Pablo dice que él está con debilidad, con temor y temblor, parece que lo que el texto se está refiriendo es posiblemente estas cosas. El mismo Pablo constantemente nos va a recordar de su condición de debilidad. Vea lo que dice 2 Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en ese contexto, cuando habla de la extraordinaria grandeza del poder, está hablando del evangelio también. Y cuando Pablo está diciendo que está en vasos de barro, lo que está poniendo es una imagen común en su época de vasijas de barro, hermanos, que no tenían ningún valor, eran realmente baratas, en primer lugar, y segundo, se quebraban con mucha facilidad, y por ende se desechaban con mucha facilidad. Pero qué curioso, porque es precisamente en esas vasijas sin valor y frágiles que los mejores vinos eran depositados. Los vinos de más alta calidad y los vinos de más alto costo eran depositados en vasijas de barro. Y lo que Pablo está diciendo es, este mensaje fue depositado en personas que son frágiles, personas que no tienen ningún valor para la sociedad, para que el poder de quienes lo creen descanse en el Señor. Porque no dependía del mensajero. No dependía del mensajero. El mensaje y nunca ha dependido y nunca va a depender del mensajero. Vean lo que dice Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, acerca de Pablo en esta circunstancia. Yo por mi parte, dice Crisóstomo, admiro a Pablo, porque estando en el miedo, y no solo en el miedo, sino incluso en el temblor, a su peligro, corrió como siempre para conservar su corona. Y este hombre perseveró porque sabía la corona de vida que le esperaba. No le importó otra cosa. Siguió corriendo a pesar del temor, a pesar de las situaciones que estaban sucediendo a su alrededor. Vean que una vez más dice, no con palabras persuasivas el texto. Y esto es el poder de inducir a la toma de un curso de acción o a la adopción de un punto de vista mediante argumentos. Y Pablo, una vez más, no hace eso porque sabía que no dependía de sí mismo el mensaje. Y a pesar de que Pablo no utilizó la forma retórica esperada por los griegos, hermanos, el mensaje que predicó es quizá el mensaje más importante y más trascendente y más necesario que la humanidad podía escuchar. Y que necesita seguir escuchando. Cuando Pablo dice demostración de poder, vean que la palabra demostración lo que significa es probar algo como cierto.
Cuando hablamos de demostración, estamos hablando de que hay que probar algo como cierto. Y cuando Pablo dice demostración de poder, no se está refiriendo como en 1 Corintios 12 a los dones que probablemente también manifestó. Lo que Pablo se está refiriendo en este contexto del capítulo 2 es al poder que en sí mismo el evangelio tenía. ¿Y cuál era la evidencia? Que las vidas estaban siendo transformadas por el mismo poder del evangelio. Y Pablo dice, este evangelio se demuestra a sí mismo. ¿Cómo? Cambiando vidas. No hace otra cosa distinta a eso. Transforma vidas. Y obviamente, ese poder que se está manifestando es a través de la obra del Espíritu Santo, porque no podría ser de una forma distinta. Y lo que Pablo nos está ayudando a entender es que la obra de Dios está presente en todas las etapas de la salvación. No solamente en la presentación, o más bien en el mensaje, Dios provee el mensaje. No solamente en la forma en que se predica el mensaje, que no es de una forma elocuente, sino también en la forma que actúa el mensaje con poder por medio del Espíritu Santo. Y nos lo deja claro el texto. Y para terminar, vemos que los resultados se producen, ¿verdad? Que es obra del Espíritu Santo, del poder de Dios, porque el propósito es que la fe de las personas, y en el caso de los corintios y en el caso nuestro, descanse en el poder de Dios. Versículo 5. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay algo, hermanos, que llama la atención, que yo creo que no dista mucho de lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo globalizado. Y vuelvo a recordar, los griegos lo que querían, los corintios lo que querían era ¿qué? Elocuencia, palabras poderosas, buena oratoria. Ellos necesitaban eso, era parte de su cultura, era lo que impresionaba, era lo que convencía, era lo que atraía. Ellos estaban esperando estas cosas de cualquier persona que llegara con un mensaje nuevo. Pablo no era la excepción. Y es interesante que Dios decide que el mensaje vaya de una forma sencilla, ojo, no simplista, sencilla, para demostrarle a los corintios que creyeron no por la elocuencia, sino por el poder de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra época? Yo creo que nosotros nos parecemos a los corintios en que estamos amando la elocuencia. Lamentablemente, el Internet, que es algo que puede ser utilizado para muchas cosas buenas, lamentablemente lo estamos utilizando para muchas cosas malas. Y esto lo voy a decir con mucho cuidado porque mi intención no es detener ni minimizar el deseo que muchos en este lugar, y me incluyo yo porque yo también lo tengo, de escuchar a grandes predicadores y oradores que encontramos en la red. Pero lo que yo me pregunto, hermanos, es si nuestro deseo de escucharlos a ellos es para conocer a más profundidad la palabra de Dios o es simplemente para satisfacer nuestro oído. Y eso es algo que todos nos tenemos que preguntar en este lugar. Porque sí, no está mal escuchar a estos hombres que han sido dotados por Dios, que son hombres de Dios, que son hombres que tienen ministerios de más de 40 años, cosa que aquí en Costa Rica es difícil de encontrar. Pero la gran pregunta es si en serio es porque estamos deseosos de conocer más a Dios o es que necesitamos escuchar algo que nos satisfaga desde el punto de vista de oratoria. Porque déjeme decirle algo, sería más valioso que estemos meditando en las verdades que el Señor nos está enseñando en nuestro contexto, que estar escuchando 10, 5, 7 prédicas a la semana,
que ni siquiera podemos retener y mucho menos aplicar porque no hay tiempo para meditarlas. Y esto no es un llamado a no escuchen nada afuera, no, es un llamado a inviertan bien el tiempo, disciernan bien la intención del corazón. Pregúntese si realmente el deseo es conocer a Dios. Pregúntese si el deseo es ser transformados para santificación. Saben, yo me muevo en un círculo que es académico todavía. Tengo amigos que todavía son estudiantes de seminario. Tengo hermanos que son pastores y que pasan yendo a conferencias, que yo también quisiera ir. Pero muchas veces lo que se respira en el círculo no es una reflexión de cómo nos está hablando el Señor y cómo nos está santificando, es ver si podemos sistematizar bien las doctrinas, aunque no las vivamos. Y eso es un problema. Se llama intelectualismo. Y no crean que no se respira aquí en Costa Rica, se respira. Y no solo en Costa Rica, en toda Latinoamérica se está respirando. Y lo que a mí me da temor, y por eso es que estamos enseñando esta serie, hermanos, es que nos convirtamos en una iglesia que pueda decir las cosas correctamente, pero que no las viva. Porque eso se llama un falso orgullo espiritual. Y tenemos que tener cuidado, nosotros no estamos exentos a eso. Por eso es que el mensaje, vuelvo y repito, el poder de Dios, que es el mensaje del Evangelio, tiene que ser central en la vida del creyente, y como creyentes tenemos que comprometernos a vivir a la luz de ese mensaje para realmente permanecer unidos, para permanecer santificados, para la gloria de Dios. No para ninguna otra razón. Cuando uno se para aquí a decir estas cosas, voy a ser honesto con ustedes, a veces da un poco de temor al hombre. Aquí hay personas sentadas en sillas que me han enviado en algún momento contenido y me han dicho, mira, ¿qué pensás de lo que dijo fulano? Gente reconocida. Y muchas veces he tenido que decirles, mira, no estoy de acuerdo con lo que dice fulano porque mira el texto. Pero estás diciendo que fulano está mal. Sí, si no está siendo fiel al texto, está mal. Y no importa quién sea. Dependemos de la palabra de Dios. Pero cuando uno dice eso, ahora este se cree que tiene más estudios que aquel. Ahora este se cree que tiene más experiencia de aquel. Y no es eso, hermanos. Lo que estamos buscando es ¿qué? Fidelidad al texto. Es lo que Dios nos demanda a todos. Pero a veces da miedo porque dice, ¿cómo voy a decir yo que lo que dijo fulano a la luz de la escritura? No, es un ser humano, es falible. Así como yo soy falible. Pero da temor porque vivimos en una época donde muchas veces la gente está esperando escuchar lo mismo que dijo Sujé, lo mismo que dijo Miguel, lo mismo que dijo Barceló, que probablemente son los más influyentes en nuestro círculo cristiano en español o en el mundo hispano. Y hasta es injusto porque esta gente tiene 40 años de predicar y uno aquí tiene 1 año. Y es difícil muchas veces dialogar con ustedes cuando uno tiene que refutar las otras cosas. Pero yo vuelvo y repito, no es lo que dijo fulano, no es lo que dije yo aquí. La pregunta es si el mensaje central en nuestra vida es el Evangelio. Y es lo que cada uno de nosotros tiene que reflexionar. Vea lo que le dijo Pablo a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 1:5, nuestro evangelio vino a ustedes no solo en palabra, sino también en poder, en Espíritu Santo y con plena convicción. Porque así es como el evangelio siempre llega a las vidas de las personas. ¿Saben? Pablo no es la única persona en la Escritura que fue llamada a hacer algo para lo que probablemente no se sentía capacitada. Vean, por ejemplo, Éxodo 4:10, en el ejemplo de Moisés. Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Este hombre no quería ir a compartir el mensaje con sus hermanos hebreos. ¿Por qué? Porque no era elocuente.
a sus propios ojos, pero el Señor lo utilizó para llevar un mensaje de liberación al pueblo de Israel. Vean lo que dijo Jeremías 1:6. Entonces dije, palabras de Jeremías: Señor, no sé hablar, porque soy joven. O sea, lo que le estaba queriendo decir es: no puedo hablar por ti o de parte tuya porque soy inexperto. Se sentía incapaz el profeta Jeremías de llevar un mensaje de parte de Dios, pero terminó llevando el mensaje. Porque no depende del mensajero, depende del Señor y el mensaje que quiere compartir con su pueblo. Y terminamos aplicando este segundo punto, familia. ¿Qué tan central, y esto es importante, qué tan central es el mensaje del Evangelio en nuestra práctica diaria? No en la vida, en la práctica diaria. ¿Qué tan central está siendo? ¿Qué tanto estamos meditando en esto? Algunas personas que escriben muchas veces recomiendan: tenemos que predicarlos el Evangelio todos los días. Pero ¿qué significa eso? Porque obviamente lo que ellos están diciendo no es: conviértase todos los días o vea el mensaje de salvación todos los días para que usted practique arrepentimiento y fe. Lo que están diciendo es: a la luz de la obra de Cristo, mediten esto, porque este es el punto de partida para su nueva vida. Su nueva realidad es a partir de esta obra que hizo el Señor. Por ende, si esa es mi nueva realidad, entonces ¿cómo tengo que responder yo a ese Señor? Y recordarse el Evangelio todos los días, eso es lo que implica. ¿Saben? Yo se lo dije la semana pasada, yo a veces me he preguntado por qué yo estoy parado aquí al frente si yo no soy elocuente. Yo no estudié nada que me faculte para estar aquí dando un mensaje. Desde el punto de vista de oratoria, no tengo herramientas, humanamente hablando. Pero hay una realidad. Y cuando yo veo a Pablo y cuando veo lo que Dios hizo en los Corintios y lo que quiere seguir haciendo, es sencillo. Es que no depende de si yo soy elocuente o no. Cuando ustedes me vean aquí parado al frente o a cualquiera parado aquí al frente predicando la palabra de Dios, la pregunta no es si los que estamos aquí al frente somos elocuentes. La pregunta es si estamos predicando con precisión el texto, aunque no seamos elocuentes. Porque sí, yo le puedo apostar que hay 1000 predicadores más elocuentes que nosotros. La pregunta es si estamos siendo fieles al texto, porque el mensaje es lo que importa, no el mensajero, no la forma del mensajero, es el mensaje y cómo realmente el mensaje transforma y se centra en la vida de los creyentes. Quiera el Señor, familia, y creo que con esto vamos a terminar orando. Quiera el Señor que en serio nuestras vidas se aprendan a descansar en el poder de Dios. A veces estos temas es difícil desarrollarlos porque cristianos de tantos años esto lo tienen tan claro teóricamente y lo tenemos tan claro teóricamente que repetirlo una y otra vez se vuelve hasta cansón. Pero mi convicción es que este mensaje no es saberlo, es vivirlo. Y necesitamos comprometernos a eso. Y vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu evangelio es poder de Dios para salvación. Y esa salvación no es un evento único en donde las personas se arrepienten y creen y ahí se acaba todo. La salvación, Señor, es una vida constante, una vida que no solamente deposita la fe una vez, sino que es una fe que es constante, una fe que es continua, para poder ser transformado
para la gloria de Dios. Señor, ayúdanos a que nuestra esperanza y nuestra confianza de hoy descanse en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Señor, solo tú conoces cada corazón acá presente, incluyendo el mío. Solo tú sabes lo que hay en cada corazón y nuestra oración es que por favor nos reveles qué es lo que nosotros estamos teniendo como central en nuestra vida. Que nos revele, Señor, qué tanto del conocimiento adquirido todos estos años está siendo central en la vida. Que nos muestres, Padre Celestial, si realmente nuestra mayor prioridad y nuestro único interés es conocer a Cristo, o si estamos obsesionados con otras cosas, aún no malas en sí mismas. Padre, por favor, ayúdanos a comprometernos, a depender de ti. Yo sé que todos en este lugar sabemos esto, pero Señor, si no hay una vida de dependencia, si no hay una vida entregada en dependencia por completo a ti, no puede haber santificación. Es imposible. Si no hay una vida totalmente entregada en dependencia a ti, no puede haber unidad. Es imposible. Señor, y esta es tu iglesia, y como iglesia, como parte de tu iglesia, queremos rogarte que por favor nos libre de caer, Señor, en estos pecados y estas prácticas que vemos como ejemplo en la iglesia de Corinto. No para que nos jactemos de nosotros mismos, no para hacernos un nombre, no para que salgamos a criticar lo que otros hacen, no, Señor, para poder mantenernos centrados en tu gloria y en tu honor y poder impactar este mundo que necesita ver a creyentes comprometidos y santificados, a creyentes totalmente distintos por la obra de gracia de Jesucristo, pero distintos también porque se han comprometido a vivir a la luz de esa obra de gracia. Ayúdanos a no ser consumidores de religión, a no querer endulzar nuestros oídos, sino a querer escuchar cosas, Señor, que realmente nos lleven a meditar y que esa meditación nos lleve a la aplicación y que esa aplicación permee nuestra vida y nos transforme y terminemos respondiendo en adoración día a día en cada ámbito, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque nos amas y nos muestras estas cosas. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.